Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las redes privadas virtuales, las famosas VPNs, las Virtual Private Networks, que es básicamente establecer una conexión entre dos redes o en un equipo y una red, o entre dos equipos de manera privada a través de una red pública, como lo es, por ejemplo, Internet. Entonces, las VPNs o Virtual Private Network, como estábamos diciendo, es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando una red pública. Ojo, clasifiquemos las redes privadas como esa red que tú quieres tener oculta y segura acá, escondida de alguna manera. Y la red pública como esa red que la gente usa y que conoce y que digamos que es de acceso libre para esa zona en la que nos estamos conectando. Lo común cuando se trabaja entre sedes, por ejemplo, de diferentes empresas, es que esa red pública sea Internet. Pero yo puedo establecer incluso túneles de VPN dentro de mi propia red LAN para comunicaciones privadas dentro de mi propia empresa. En ese caso, lo que se conoce como la red pública sería la red LAN de la empresa y la red privada sería esas redes que, digamos que queremos ocultar dentro de nuestra organización. La finalidad de las VPNs por lo general es poder establecer esa conexión entre máquinas y que éstas se manejen digamos que de una manera un poco segura. Por lo general, la gente asocia las VPNs con criptografía, pero el túnel de VPN no necesariamente tiene que ser un túnel criptográfico, ¿oyeron? Simplemente un túnel que establece una conexión entre, digámoslo así, direcciones privadas, estableciéndose a través de un direccionamiento de un manejo público. Entonces se utilizan para empleados de que se conecten desde sus casas, desde hoteles, desde diferentes lugares y que establezcan una conexión segura, por ejemplo, con la empresa. Ahora con el tema de la pandemia es muy común que muchas empresas tengan a sus empleados trabajando desde casa y estos tengan un software de VPN o un cliente de VPN y que se conecten así para poder trabajar y conectarse a la red de la empresa y acceder a los recursos tecnológicos que tengan dentro de la empresa. Entonces digamos que esa es la característica de una red privada virtual. También se puede utilizar, por ejemplo, para conectar dos empresas que tienen algún tipo de relación comercial de alguna manera y que les permita desde una red, desde la red del banco, por ejemplo, conectarse a la red interna de la empresa para que desde la empresa se puedan hacer pagos directamente en el banco, digámoslo así, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar se tienen unas VPNs que son las que conectan a la universidad con los diferentes bancos para los diferentes servicios que los bancos le brindan a la universidad. Como por ejemplo que cuando un estudiante pague en un banco dentro de aquí de la ciudad o de cualquier parte del mundo de esa franquicia, automáticamente el pago se registra en la universidad, en la base de datos de la universidad directamente porque el banco manda un mensaje indicando que se realizó el pago de la factura X en el día tal y con los siguientes valores y parámetros. Obviamente eso exigió que aparte del túnel de VPN que se conectó, que se estableció entre la universidad y el banco, se crearan de parte y parte unos web services que publiquen vía XML digamos que unos valores particulares con unas variables específicas que el otro web service sea capaz de leer y obviamente pues ya cada web service procesa internamente según las bases de datos propias de la empresa cada información. Y obviamente pues de esa manera se mantienen digamos que casi sincronizados en todo momento con los diferentes pagos realizados. También si usted va y paga en Baloto, paga, sí, todo eso se va registrando automáticamente en las bases de datos internas que tiene la universidad. Entonces, digamos que le ha permitido pues mejorar mucho el manejo de los cobros y todo esto ya a la universidad en cuanto a ese servicio. Y la VPN es el mecanismo que permite establecer esa conexión. El mecanismo de VPN no tiene nada que ver con los web services. Los web services solamente es para que las dos aplicaciones se puedan comunicar. Pero la comunicación se hace a través del túnel de VPN, ¿sí? Que es el túnel seguro en este caso.
Ventajas de una red privada virtual o de una VPN: la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos. ¿Sí? Se garantiza eso. O sea, no pueden garantizar ya la disponibilidad porque no tienen relación con este tema. Al contrario, la disponibilidad se complica un poco más aquí. Protege la información relevante de tu equipo, de tu ordenador, como podría ser la dirección IP, desde la cual se está accediendo, porque siempre va a haber una dirección IP privada que no se está visualizando y que es la que se está utilizando para establecer la conexión con la otra IP privada del otro lado. Se establecen conexiones más sencillas entre lugares lejanos, en este caso porque no tienes por qué contratar a un proveedor o algún elemento que te permita establecer la conexión. Una forma de establecer una conexión privada dentro de diferentes sucursales, por ejemplo, de una misma empresa o de diferentes empresas, es a través de un canal en común que conecte ambas sedes, conocido como un canal en MPLS. Así lo llaman a ese tipo de contrato. ¿Ya? Entonces, en este caso, al establecer ese canal MPLS, se establece una conexión privada basado en protocolos de capa 2, que es el protocolo MPLS de marcación de etiquetas para identificar el tráfico dentro de la red, de tal forma que se pueda manejar esa conexión saliendo hacia Internet a través de un enlace completamente privado, utilizando direcciones IP exclusivamente privadas, obviamente no visibles en Internet. Pero eso exige que de un lado tengas al proveedor y del otro lado tengas al mismo proveedor. Pero el uso de las VPN lo que te da posibilidades de que tú establezcas tu conexión con otro sistema, no importa qué tipo de proveedor de Internet tenga ese usuario ni qué tipo de proveedor tenga yo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, pues se establece esa conexión privada para proteger los datos, pero muchas veces creemos que van cifrados y no siempre van cifrados, señores. Así que hay que tener muy claro cuándo la VPN se cifra y cuándo no. ¿Ya? Da acceso a contenido no disponible en tu región. Esto es una particularidad de esas famosas VPNs que regalan por ahí abiertas, que tú instalas en tu celular o que tú conectas en tu equipo, en tu computador. Pero el problema es quién controla esa conexión, con quién te estás conectando del otro lado. Porque normalmente lo que hacen estos sistemas es que utilizan mecanismos parecidos a proxies o utilizan proxies también, pues digámoslo así, ya que tú estableces un túnel privado desde tu computadora, desde tu red, digámoslo así, hacia el equipo allá en otro lado, en el otro país, donde está el otro punto de la VPN. Y ahí hay un servidor que recibe tus solicitudes y se las manda al sitio de destino, digámoslo así. El problema es quién está de aquel lado. Y tú desactivas esa VPN cuando vas a hacer transferencias bancarias, o no la usas para eso, o esa VPN está habilitada en todo momento. Entonces ahí cuando ya uno tiene que meterle algo de cerebro a la cosa y pensar, bueno, y esa persona y esa red con la que yo me estoy conectando, ¿qué tendrá de aquel lado? ¿Sí será segura? ¿Sí me garantizarán que no me van a robar mis datos? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en conectarse a esas VPNs abiertas. Normalmente yo no las recomiendo. Yo recomiendo son las VPNs que tú mismo configuras y tú mismo montas en tu red, o que tú te conectes, que tú sabes quién es esa empresa, qué servicios te brinda y todo lo demás. Pero así de conectarse a cualquier VPN porque sí, porque está ahí, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Tipos de VPNs que se pueden generar, pues VPNs, por ejemplo, de acceso remoto. En este caso es cuando tienes un equipo, un PC que está conectado a una red, puede ser en tu casa o en un hotel o en algún lado, y tú montas un software de acceso remoto que se conecta con tu servidor de VPNs allá en la empresa. Obviamente, esta es una conexión de usuario hacia la red de la empresa. La otra son las redes punto a punto, que en este caso estamos hablando de redes que se conocen también como VPN sitio a sitio o site to site, que en este caso ya vas a conectar una red completa de un lado o un conjunto de redes de un lado contra un conjunto de redes del otro lado. Entonces ya aquí conectas sede con sede, oficina con oficina, empresa con empresa, porque si pueden ser dos empresas diferentes. Y VPN sobre LAN o VPN over LAN
es cuando montas una VPN dentro de tu misma red. Y ya no estás usando Internet, sino que tu red pública es tu red privada, tu red LAN, digamos así. Características básicas de las VPNs permiten autenticación de las conexiones. O sea, tú sabes con quién te estás conectando porque tiene las credenciales necesarias y los elementos, si es una contraseña o si es un certificado digital, por ejemplo. Autorización, porque valida qué se puede hacer con esa conexión. Incluso las VPNs se pueden manejar de un solo sentido, o sea, que solo se permita la conexión del sitio 1 al sitio 2 y no del sitio 2 al sitio 1, por ejemplo. Integridad, porque se valida la integridad de los datos en todo momento para garantizar que están llegando correctamente al destino. La confidencialidad, obviamente, porque, bueno, cuando implementas criptografía, en este caso, si implementas criptografía, garantiza la confidencialidad de la información. No repudio porque obviamente en ambos lados se guardan los registros de las conexiones que se están estableciendo. Hay un control de acceso debido a la autenticación, se controla el acceso a los diferentes recursos y se lleva un registro de todas las actividades. Precisamente de ahí viene el no repudio. Y se maneja una auditoría de todos los procesos que se están llevando a cabo. Entonces tenemos, por ejemplo, un servidor de VPNs que se encuentra dentro de la empresa y que te da acceso a la red interna de la organización y un cliente VPN, o puede ser incluso otro sitio acá aparte, que tiene el software que se conecta con los parámetros específicos del servidor. ¿Con qué parámetros? Pues con la IP pública que tenga el servidor. Ya sea que la IP pública sea del firewall y él internamente lo redirige hacia acá, o que el propio firewall sea el que monta el sistema de VPNs. Entonces, listo, ahí tenemos nuestra conexión. Se establece directamente hacia acá, en este caso, por ejemplo, y ya tenemos nuestra conexión, entre comillas, privada, que va del punto A al punto B. Y se dice que se arma un túnel de comunicación. Túnel porque la comunicación y el direccionamiento privado va oculto en un direccionamiento público. Entonces, en este tipo de comunicaciones VPNs, si la digamos analizar por Wireshark, por ejemplo, vamos a observar que tenemos una capa de IP con IPs públicas y dentro de esa comunicación, si no va cifrada, porque si va cifrada no lo puedo ver, pues puedo ver otra dirección IP interna, que ya es la dirección IP LAN que manejan ambas máquinas. ¿Okay? Y son las que obviamente se deben basar en la seguridad de la conexión. Cuando es sitio a sitio, por lo menos. Cuando es sitio a sitio hay que definir qué IP de un lado se puede permitir y qué IP del otro lado se puede permitir. Cuando es una IP basada en cliente, por ejemplo, un cliente VPN que se va a conectar, pues el cliente puede cambiar su IP, así que ahí no podemos poner una restricción vía IP. Entonces te basas en un certificado digital, por ejemplo, que el tipo tiene que tener un certificado digital para poderse conectar. O una simple contraseña, ya eso depende de cómo quieras manejar tú el establecimiento de esa conexión. Entonces, como protocolos de VPN, pues hay varios. IPsec es el protocolo más común, el más utilizado en la actualidad, porque digamos que es uno de los más seguros. Es el que garantiza cifrado en las comunicaciones, aunque puede manejarse sin cifrar también. Entonces, IPsec es un conjunto de protocolos, no es uno solo, que se garantiza, pues permite asegurar las comunicaciones sobre las comunicaciones IP, autenticando y cifrando los paquetes en el tráfico, ¿verdad? Y también incluye protocolos para el intercambio de llaves de cifrado, como lo que es Diffie-Hellman, por ejemplo, o el intercambio ISA-KMP, disculpen, ya me acordé, para el intercambio de llaves. Normalmente se establecen dos fases, unas que se encargan del establecimiento del túnel y otro que maneja la comunicación. Otros protocolos como PPTP, ya ha dejado de utilizarse, ¿sí? Que es para establecimiento de túneles punto a punto a través de comunicaciones PPP, ya está obsoleto. Y el L2TP, que es la otra opción que se puede establecer, que es un protocolo de túneles de VPN de capa 2, que utiliza las características de PPP para
establecer las conexiones, pero no específicamente exige solamente conexiones de manejo telefónico. Digamos que IPsec es el más utilizado en la actualidad, y por eso que la presentación se concentra más que todo en el protocolo IPsec, y es el que vamos a configurar en nuestros equipos Cisco. Entonces, IPsec es un protocolo de capa de red, o sea que es un protocolo de capa 3, y permite implementar protocolos criptográficos que garantizan el flujo de paquetes, o sea, la aseguran porque obviamente va protegido. Tienen autenticación mutua, o sea, que ambas máquinas se autentican contra el sistema para garantizar la conexión, y establecen los parámetros de criptografía que se van a utilizar. O sea que tú durante la configuración puedes definir qué algoritmo criptográfico vas a utilizar y qué algoritmo de hash vas a definir para para validar la integridad de la información. En el protocolo IP versión 6, que maneja unas cabeceras extendidas para manejar digamos que unos mensajes especiales, incluyen una cabecera IPsec, ¿verdad? Lo que quiere decir que el establecimiento de la VPN se genera directamente desde el protocolo IP y ya no se usa un protocolo externo, como si sucede con IP versión 4, ¿verdad? Entonces, con IP versión 6 podemos implementar IPsec directamente sobre el protocolo. Modos de funcionamiento, pues puede funcionar en lo que es modo transporte y modo túnel. En el caso del modo transporte, dice aquí, solo la carga útil del paquete IP es cifrada o autenticada. ¿Saben? Quiere decir que en este caso, la carga útil que es los datos que viajan, que son los que se están intercambiando en la comunicación, los datos que vienen de la capa de aplicación. Cuando se usa una cabecera de autenticación, no se permite el uso de NAT porque ahí hay un cambio de IP y eso puede, digamos que, dañar la autenticación de los sistemas, porque se valida contra las direcciones IP que se están utilizando. Se utiliza para comunicaciones de computador a computador, ¿sí? O sea, conexiones punto a punto entre una máquina y otra directamente, ya no entre redes. Y el modo túnel, que en este caso se cifra no solamente el paquete de datos, sino que se cifra el paquete de datos, la capa de transporte y la capa de red también se cifra. O sea que la dirección IP que se está utilizando para la comunicación se protege, la dirección privada. Y se le encabeza otro paquete IP con las direcciones IP públicas de la conexión. En este caso, el túnel completo va protegido, ¿verdad? En este caso se usa para comunicaciones que van de red a red, o sea, para redes side to side. Protocolos internos que podemos encontrar en IPsec. Tenemos el Authentication Header o el encabezado de autenticación. Es para autenticar el sistema y garantizar la integridad y la autenticación de los datos. No implementa criptografía en este caso. El Encapsulating Security Payload o ESP, tanto Authentication Header como Encapsulation Security Payload hacen parte de la fase 2 de lo que es la comunicación VPN y se usa o uno o el otro, no se pueden utilizar ambos. Proporciona confidencialidad, autenticación y protección de integridad. Así que si proporciona confidencialidad es porque cifra las comunicaciones. Y el Internet Key Exchange o IKE, que es ya la parte lo que se asocia a la fase 1 de la comunicación, permite el intercambio de llaves de tipo Diffie-Hellman para establecer un secreto compartido. ¿Cómo así un secreto compartido? La clave. La llave de cifrado, digámoslo así. Recuerden que Diffie-Hellman, si se acuerdan de estos clases de criptografía, es el algoritmo que se puede utilizar para intercambiar llaves de cifrado de manera segura a través de un medio inseguro como lo es Internet. Entonces, aquí tenemos la estructura del encabezado AH del Authentication Header y contiene un valor de Next Header que indica qué protocolos es el que se está manejando en los datos que están siendo transferidos, si es HTTP, si es correo electrónico, lo que sea que se esté estableciendo, ¿sí? ¿Dónde está ese próximo encabezado? El tamaño del payload indica pues cuánto ocupa el tamaño de todo lo que es el paquete completo.
en este caso, para saber digamos, cuántos bits hay que contar para saber que el paquete ya terminó. Los parámetros de seguridad que se definen aquí, los SPI, que son ya parámetros para garantizar la seguridad, digamos que digamos que para poder autenticar bien nuestro sistema. Esto incluye lo que es la combinación de direcciones IP, asociación de seguridad implementada con el paquete, o sea, los parámetros pueden ser contraseñas y cosas por el estilo que se hayan definido para asegurar la comunicación. Un número de secuencia que es para evitar mensajes repetidos, o sea, que tengan el mismo número de secuencia en caso de que nos estén mandando mensajes falsificados, por ejemplo. Entonces, los mensajes de secuencia iguales son descartados. Y los Hash Message Authentication Code, que es ya el tipo de verificación de integridad que se va a utilizar. Básicamente el algoritmo de hash con el cual vamos a trabajar. ¿Sabe? Y que se va a manejar esos mensajes con código de autenticación. Puede contener relleno en caso de que los algoritmos exijan que se tenga un tamaño fijo en la capacidad. O sea, entonces se rellena con ceros para lograr cubrir el tamaño completo. Esta es la estructura del Encapsulating Security Payload, o sea, del ESP, que en nuestro caso pues es el que vamos a utilizar para incluir cifrado en nuestras comunicaciones. Y aquí podemos incluir parámetros como el SPI, que también se manejan allá del otro lado, ¿verdad? Para garantizar la seguridad de la comunicación, el número de secuencia también, los datos que se van a transmitir, en este caso pues el payload, el padding, que es un relleno, padding significa relleno, y se usa cuando los algoritmos criptográficos exigen un tamaño fijo en el mensaje. No, 64K tiene que pesar, entonces, y el mensaje nada más pesa 32, pues se rellena hasta cubrir los 64K, por ejemplo. ¿Sí? Path length es el tamaño del padding para que el sistema sepa cuánto es la carga útil del payload y cuánto es el relleno. Next header para indicar el protocolo de datos que se está siendo transferido y los datos de autenticación, que es los datos que se van a utilizar para autenticar el paquete, según los algoritmos de autenticación que estemos utilizando. Y el manejo de fase, en este caso, pues la conexión de fase 1 sería ya el intercambio de llaves como tal. Entonces, emplea un intercambio secreto de claves de tipo Diffie-Hellman para establecer ese secreto compartido. Se suele utilizar en sistemas de clave pública o en sistemas de clave precompartida. ¿Cómo así clave precompartida? Pues te dieron con anterioridad la clave para autenticarte, para conectarte al sistema. Por ejemplo, cuando configurábamos las redes VPN en la universidad, el banco, pues con el cual establecimos los parámetros de conexión, porque ellos nos mandaron un archivo que nosotros tuvimos que diligenciar con los parámetros. Ellos nos mandaron sus parámetros de conexión y nosotros vimos de nuestro equipo de VPN cuáles de esos soportaba para hacer el match y que se pudieran comunicar. Entonces, en ese caso, al final ellos dijeron, bueno, esta es la mitad de la clave original, de la clave que vamos a utilizar para conectarnos. Entonces ellos mandaron la mitad de la clave. Y luego por teléfono al día siguiente, una llamada que se hizo, ellos me mandaron y me dijeron, bueno, esta es la otra parte de la clave. ¿Ya? Esa es la clave precompartida. Y obviamente la tratamos de compartir basados en un mecanismo de seguridad. Mandamos la mitad por correo y la otra mitad por una llamada telefónica. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la fase 1 que establece el canal de comunicaciones seguro y la fase 2 que ya maneja todas las asociaciones de seguridad, ¿sí? Las SA, que en este caso pues se establecen para el intercambio de los mensajes internos ya de la comunicación VPN, ya sea que usen Authentication Header o ESP. Entonces, ¿cómo funciona esto más o menos? Digámoslo así a nivel, de modo resumido. La primera parte, esto es la fase 1, ¿verdad? Entonces, incluye lo que es la negociación de los algoritmos de cifrado y criptográficos que vamos a utilizar. Entonces, te dice, bueno, yo tengo 3 Ds, yo tengo MD5 y vamos a utilizar el intercambio Diffie-Hellman 1. Y este dice, no, yo tengo 3 triple Ds, SHA1
Bueno, listo, pongámonos de acuerdo, porque es que si tú tienes esto y yo tengo esto, no nos podemos comunicar. Tienen que tener parámetros en común. Ahora, tú puedes tener habilitado, por ejemplo, AES, Advanced Encryption Standard, Triple DES, y decidir, bueno, tengo estos dos, ¿tú cuáles tienes? No, yo tengo Triple DES nada más. Bueno, listo, entonces usemos ese. ¿Y en la integridad cómo la validamos? Bueno, yo uso SHA-1 y MD5. No, yo tengo solamente SHA-1. Bueno, trabajemos con SHA-1. ¿Ya? ¿Y qué grupo Diffie-Hellman vamos a utilizar? El grupo Diffie-Hellman es el que especifica el tamaño de la llave de cifrado que se va a generar. ¿Ya? En valores de bits, obviamente 512, 1024, 2048. Entonces, tú puedes escoger qué tipo de grupo Diffie-Hellman vas a definir. Y luego se intercambian las llaves, se intercambian los valores, acuérdense, P, G, N, A, B, para poder calcular ese valor K que se va a generar de manera idéntica en ambos lados, para que ambos generen la misma llave. Después se manejan los procesos de autenticación, ¿sí? Ya sea basados en Authentication Header o en ESP, y se genera ya la negociación del intercambio de mensajes basados en el túnel de IPsec, ¿verdad? Y ya aquí pues se van los mensajes cifrados y con la llave pues se va descifrando los mensajes y se puede ir estableciendo la comunicación. Entonces digamos que a grosso modo esa es una forma muy resumida en cómo funcionan las redes privadas virtuales. En este caso pues que implementan IPsec y que incluyen criptografía para garantizar la confidencialidad de la información. Entonces, tengan claro algo, no todas las VPNs implementan criptografía. Vamos a pasar ahora a nuestro Cisco Packet Tracer y vamos a configurar una VPN entre dos extremos de dos redes diferentes que están separadas por un router en la mitad. Obviamente ese router en la mitad representa Internet, ¿sí? La conexión a Internet como tal. Muy bien, este es el archivo que tienen compartido en el EVA, ¿oyeron? Entonces tenemos aquí esta red de este lado, que es la red 192.168.10.0 en este caso. Y de este lado tenemos la 192.168.30.0. Esto representa una red LAN de una empresa y esto representa otra red LAN de otra empresa. Y aquí tenemos la salida a Internet con el router que va a implementar la VPN y el direccionamiento IP que se va a usar de este lado. Aquí va a estar la dirección 10.0.0.0, es la B30. Esto va a representar una IP pública, por ejemplo. Esto es la conexión a Internet. Obviamente no va a haber una conexión directa entre las máquinas, porque no tiene sentido. Entonces, ¿para qué vas a establecer un túnel de VPN si la conexión es 1 a 1? Pero entonces aquí este equipo representa como si fuera Internet. Y de este lado pues tenemos la red 10.0.0.4 en las 30. Ya las máquinas tienen su direccionamiento definido. Desktop IP Configuration. Entonces, esta tiene la dirección 192.168.10.10 y la otra tiene la dirección 192.168.30.10. Entonces vamos a proceder a configurar los equipos. Vamos a configurar el router externo. Primero vamos a configurar el direccionamiento IP y la conectorización. Vamos a, digamos que no vamos a configurar un enrutamiento completo para que nos demos cuenta que no hay comunicación de un lado hacia el otro hasta que no se establezca el túnel de VPN. Entonces vámonos por acá primero. Entonces enable. Obviamente pues ya aquí no hay contraseña, pues hay que ponerle su contraseña y todo lo que vimos en el ejercicio anterior. Configure terminal. Y vamos a definir la dirección IP de nuestras interfaces. Verifiquemos nuestras interfaces antes de continuar. Nos ubicamos aquí y tenemos de este lado la fase Internet 00 y de este lado la Gigabit 000. ¿Listo? Estos son enlaces en fibra. Acá de este lado vamos a ver si deben ser los mismos. Fase Internet 00 y Gigabit 0/0/0. Estamos bien acá.
Y acá tenemos la 000 y la 010. Muy bien. Bueno, entonces escogemos la interfaz. Interface, Fast Ethernet, 0/0. Y a esta le vamos a asignar el direccionamiento IP address 192.168.10.1, que es el de la red LAN. 255.255.255.0. ¿Listo? Entonces le asignamos el direccionamiento de puerta de enlace que tiene el equipo, el PC. Por defecto las interfaces están apagadas, ya sabemos en los routers, así que toca encenderlas. No shutdown. Listo, ya se encendió la interfaz y procedemos a configurar la otra. Es más, podemos probar que tengamos conexión con el equipo. Do ping 192.168.10.10. No hay conexión todavía. Ahora sí, listo, satisfactorio. Mientras subía el enlace. Ya tenemos conexión hacia el PC. Entonces nos vamos ahora a Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Y en este caso vamos a tener la IP 10.0.0.1 con máscara 255.255.255.252 para solo permitir dos direcciones IPs. Enter. Y obviamente pues nuestro no shutdown para que les encienda la interfaz. Como la del otro lado está apagada, pues no se enciende todavía. Muy bien, algo que también tenemos que manejar es el enrutamiento. Porque este router que está aquí conoce la red 192.168.10 y conoce la red 10 de este lado, pero no conoce la de este lado ni la de este lado de acá. Entonces, como esto de aquí va a representar Internet, vamos a colocar un direccionamiento como si eso fuera Internet. O sea, no tenemos una IP fija de destino, sino que lo quiero abrir a la red default. Entonces, en este caso, para ese tipo de direccionamiento, decimos IP route. Acuérdense que aquí estamos definiendo el enrutamiento. La red de destino 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0. Esa es la red default, que representa cualquier conjunto de redes que tú no conozcas, o sea, Internet. Y en este caso le decimos que la salida se la va a mandar al equipo 10.0.0.2, que es la IP que va a tener el otro router al cual yo estoy conectado. Y es el que me va a permitir pues salir a Internet, digámoslo así. Entonces ya tenemos el direccionamiento y ya tenemos el enrutamiento para que las máquinas se puedan comunicar hacia afuera. ¿Sí? Entonces vamos a configurar ahora el equipo de la mitad. Nunca le definimos un nombre a esta máquina. Vamos a ponerle R1. Hostname R1. Perdón. Para que en el prompt me salga el nombre y digamos que no me pierda. A veces me confunde y me equivoque de equipo. Vamos a decirle aquí exit y guardar. Ahora vamos a este equipo. Este equipo, como va a simular Internet, él va a conocer la red que tiene de este lado y la red que tiene de este otro lado, pero no va a conocer las IPs privadas, ¿oyeron? Así que a este equipo no le voy a habilitar enrutamiento. Enable, perdón. Configure terminal. Vamos a poner el nombre enseguida. Hostname R2. Y definamos su direccionamiento.
Entonces, interface gigabit Ethernet 0/0/0, que es la red que va hacia la izquierda. Entonces le decimos IP address 10.0.0.2 con máscara 255.255.255.0. Y nuestro señor no shutdown. Y listo. En este caso, pues ya la interfaz se encendió porque la del otro lado ya la habíamos encendido. Ahí están negociando. Vamos a probar el pin otra vez. 10.0.0.1 para ver que tengamos la conexión enseguida ahí. Listo. Ya cuando salen las admiraciones es porque ya se estableció la conexión. Pasémonos a la otra interfaz. Gigabit Ethernet 0/1/0. Así es como se están identificando. Y este va a tener aquí IP address 10.0.0.5, porque esta es la red que es la red 10.0.0.4 por la máscara. Bueno, tengo que corregir arriba, ¿oyeron? Porque puse mal la dirección IP. Puse mal la máscara, perdón. Mira aquí, él me lo está diciendo. ¿Sí? Hay un sobrelapamiento con la dirección de la interfaz Gigabit Ethernet 000. ¿Por qué? Porque la máscara que puse fue esta. Y esta máscara cubre a toda la red 10.0.0 desde la 1 hasta la 254. Entonces debo corregir este direccionamiento IP. Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Y le puedo decir IP address 10.0.0.2 con máscara 255.255.255.252. Como en este caso las direcciones IP versión 4 solo se puede asignar una por interfaz, y si quieres asignar varias tienes que generar subinterfaces, él cambió la anterior y le puso esta nueva. Si hubiera sido IP versión 6, señores, en ese caso en IP versión 6 una interfaz sí puede tener diferentes direcciones IPs. Entonces habría tenido que eliminar primero la dirección con el no IP address completo y luego ponerle la dirección. Muy bien, volvamos a la interfaz Gigabit 00010. Y bueno, intentemos ponerle la dirección. Esta que está aquí. Ahora sí, ya no hubo problema de conexión en este caso porque ya no hay sobrelapamiento de direcciones. Le decimos no shutdown. Y sigue en estado down porque la del otro lado está apagada. Entonces, como les dije, no vamos a habilitar el enrutamiento aquí. Vamos a salir para guardar la configuración. Entonces, ya con esas direcciones IPs se pueden establecer comunicaciones de router a router entre los tres routers sin ningún problema. Porque el router de la mitad está conectado con los dos routers. Pero lo que no puede hacer el router de la mitad es conectarse con los PCs porque no va a saber cómo llegar hasta esas redes. Y la verdad es que no lo necesita. Recuerden que en una conexión a Internet, los routers que están en Internet o los equipos que están en Internet no pueden alcanzar a mi red LAN porque está oculto detrás de un NAT y yo no veo las direcciones IP privadas que me están haciendo las solicitudes. Bueno, ahora pasamos al tercer router. Cable. Configure terminal. Para pasar al modo de configuración. Hostname R3. Para que tenga ese nombre. Y configuremos nuestras direcciones IP. Interface
Fast Ethernet 0/0, que es la tarjeta que va hacia la red LAN, IP address 192.168.30.1 con máscara 255.255.255.0. No shutdown para que se encienda la interfaz. Listo, ya encendió. Y vamos ahora a interface Gigabit Ethernet 0/0/0, que es la que está conectada hacia Internet en este caso. Y vendría su direccionamiento IP. IP address 10.0.0.6 con máscara 255.255.255.252. Entonces recordemos, el router del lado y los routers del lado izquierdo tienen las redes, la IP 10.0.0.1 y 10.0.0.2. Y los del lado derecho tienen la IP 10.0.0.5 y 10.0.0.6. O sea que las IPs de los extremos son 10.0.0.1 y del otro extremo 10.0.0.6. Eso es necesario y es importante para el establecimiento del túnel. No shutdown para encender la interfaz. Y listo, ya pasó a modo app. Ahora lo que vamos a hacer es probar nuestras redes internas aquí. Do ping 192.168.30.10, que es el PC. Listo, si hay conexión. Y do ping 10.0.0.5, que es el otro equipo. El otro router, el router de la mitad. Ahí está. Si hay conexión en nuestros routers. Debemos definir ahora el enrutamiento en este router y vamos a hacer igual a como hicimos en el anterior, hacia la red default para que maneje todas las redes como si eso fuera internet. Definamos el enrutamiento. IP route 0.0.0.0 0.0.0.0, la red default. Y la salida de él es el equipo con la IP 10.0.0.5, que es el equipo de la mitad. Listo. Entonces ya con esto tengo definido, señores, nuestras redes y nuestro enrutamiento. Probemos la conexión de PC a PC. A ver qué pasa. En este caso, vámonos a este PC 0. Vamos a tratar de hacer un ping hacia este PC de acá. Vamos a Command Prompt. ¿Sí? Ping 192.168.30.10. Nos vamos a dar cuenta que no hay conexión. Nuestro equipo sabe cómo salir, porque él tiene definido la red default hacia el router de la mitad. Pero el router de la mitad no sabe cómo meterse en esas redes privadas, porque no las conoce, no sabe de qué lado están. Así que digamos que el enrutamiento funciona en mi caso porque yo estoy en mi red LAN, pero cuando sale internet no soy capaz de llegar a la red LAN de la otra empresa. ¿Sí? Eso es lo que está pasando aquí. O sea, desde la americana estoy tratando de hacerle ping a un equipo que está dentro de la Universidad Simón Bolívar y obviamente no lo conozco. Yo sé que esa es la IP, pero no tengo forma de conectarme con él, ¿verdad? Es más, si hago un tracer, miren que llegamos a nuestra puerta de enlace y ahí nuestra puerta de enlace, digamos que llegó hasta el router de la mitad, pero ya en el router de la mitad no tiene una respuesta, no sabe cómo regresar, no sabe cómo comunicarse y no sabe para dónde mandar el mensaje. ¿Ya? Y por eso hay un request in out, porque el equipo no le supo responder. Entonces, la conexión sí llegó a mi router, pero de mi router pasó al segundo router y ahí murió. Vamos a cancelar aquí.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, señores, vamos a probar incluso, antes de continuar, fin 10.0.0.2, que es el router de la mitad. No hay conexión. ¿Por qué? Sencillo. Mi equipo sí sabe llegar, el router mío, pero el otro equipo, el de la mitad, no sabe devolverse. Tendría que habilitar, si quiero simular un internet real, tendría que habilitar un NAT para que el equipo pues responda con una solicitud como si fuera del equipo de borde y todo lo demás. Lo que ya hemos hecho con IP tables y lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, establezcamos ahora el túnel de VPN. Pero antes vamos a explicar cómo es que se va a establecer. La idea es que establezcamos un túnel de comunicación privada desde esta red IP privada hacia esta IP privada y viceversa, en ambos sentidos. Pero la conexión se tiene que establecer desde las IPs públicas, que son las que son válidas en Internet en este caso. Que en nuestro caso las redes 10 están simulando ser direcciones IPs públicas. Entonces, esta interfaz 10.001 se tiene que comunicar con la interfaz 10.006, que es la que está del otro lado. O sea que esas IPs de extremos, de los externos, extremos y externos, tienen que conocerse. ¿Ya ven? Yo, por ejemplo, puedo ir aquí al router y hacer un ping a la 10.0.0.6, que es la IP WAN del otro router, del router del otro extremo. Y miren que sí lo alcanzo, o sea, si es visible. Esto simula las IPs públicas, pues son visibles. En ese caso, tengo esa conexión, ¿ya? Entonces, el banco me dio su IP pública y yo le di al banco mi IP pública. Pero las IPs que queremos que se conecten son las privadas. En nuestro caso, la 192.168.10.0 con la 192.168.30.0 y viceversa. Entonces, vamos a configurar los parámetros aquí y decirle, bueno, tu red de destino es esta de acá, o tu IP de destino es la 10.006. Y a esta le decimos, tu red de destino es la 10.001. ¿Ya? Y vamos a compartir, yo voy a compartir mi red 10 hacia tu red 30 y tú vas a compartir tu red 30 hacia tu red 10. O sea que las dos empresas tuvieron que haberse compartido el direccionamiento privado que van a utilizar, así como su direccionamiento público. Entonces pasemos al router R1 y comencemos a configurar. Como nota aparte, señores, esta versión de Packet Tracer tiene un solo equipo que soporta implementación de IPsec, que es el que estoy usando en estos momentos. ¿Oyeron? Que es el 28 algo, no recuerdo. Enable. Configure terminal. Y lo primero que vamos a definir es la creación de nuestro algoritmo de intercambio. Vamos a habilitar el ISAK-MP. Entonces, para eso escribimos crypto ISAK-MP y decimos enable para habilitar el intercambio de llaves. Listo. Ahora vamos a crear una política de intercambio. Crypto ISAK-MP police y le voy a poner un número de identificación que va a ser el 20. Ya entramos a la configuración de la política. Entonces, ¿qué defino aquí? Miren, aquí hay varios parámetros con interrogación. Puedo ver los diferentes parámetros que puedo llegar a utilizar, que normalmente pues son los que se tienen que poner en común entre las dos empresas. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en esta información. Entonces, vamos a definir el método de autenticación. Nos vamos a basar, aquí tenemos las opciones,
¿sí? Podríamos utilizar secreto compartido o pre-share o certificado digital o algún otro mecanismo de identificación. Como aquí solamente se maneja pre-share en esta versión, pues toca usar pre-share. O sea, tenemos que compartirnos una llave, una clave de comunicación en común. Vamos a definir la encriptación. Perdón. Encryption. ¿Y qué opciones tenemos? Pues tenemos triple DES, AES y DES. Vamos a utilizar triple DES como algoritmo de cifrado de los mensajes. El algoritmo de validación de integridad o el hash que vamos a utilizar, pues bueno, lo mismo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos MD5 y SHA. Trabajemos con MD5. Lo que pongamos aquí tenemos que ponerlo de aquel lado también. Ahora, podemos utilizar varios también si queremos. Luego tenemos que definir el grupo Diffie-Hellman que vamos a utilizar. Vamos a ver cuántos grupos Diffie-Hellman maneja este señor. Son creo que hasta 12 grupos Diffie-Hellman que se pueden usar. Bueno, usemos el grupo 1, pues. No importa. Ese es el más pequeño. Y también debemos definir el tiempo de vida de la conexión. O sea, cuánto tiempo va a durar el establecimiento de la conexión. Ese es el lifetime. Y vamos a definirle 3600, que sería una hora. ¿Sí? 3600 segundos. Listo. Entonces, con eso ya definimos los parámetros asociados al intercambio de llaves para digamos que nuestra fase 1 de la conexión en la VPN. Nos salimos demasiado. Configure terminal. Muy bien, lo que vamos a definir ahora es la clave que vamos a utilizar para cifrar las comunicaciones, perdón, para autenticarnos unos con otros, nosotros mismos entre los dos, porque tenemos la misma clave, y cuál es mi red pública de destino. Entonces, en este caso decimos crypto ISA KMP, y ahora voy a definir la key, la llave, o en este caso, pues la clave que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la clave Cisco 123. Obviamente, pues sería mejor usar una clave mucho más segura, ¿no? Y le decimos que la conexión se va a establecer con el equipo que tiene la IP 10.0.0.6. Ahí que iría la IP pública del otro router, del otro equipo de VPN que esté del otro lado. Y ojo, señores, esto no importa que si de un equipo tiene Cisco, el otro tiene que tener Cisco. No, eso no tiene nada que ver. Esto es IPsec. Y estos parámetros que yo defino aquí de esa manera, en otro equipo se definen de otra forma, pero son los mismos parámetros. Y él allá tendrá que definir el grupo Diffie-Hellman 1, deberá definir el tiempo de vida en una hora, deberá definir el hash como MD5 para que se pueda establecer las comunicaciones. Y la clave también deberá definirla como Cisco 123. Ahora vamos a definir los parámetros para la fase 2. Ya para la comunicación y el intercambio de datos entre las dos redes como tal. Y en este caso tenemos que definir digamos que un conjunto, un set asociado para el establecimiento de estas comunicaciones. Debemos definir el algoritmo de cifrado que vamos a utilizar y debemos definir el MD5 que vamos a utilizar en esa fase. ¿Oyeron? Recuerden que este es para el establecimiento del túnel y ahora viene para el intercambio de la información. Entonces decimos cripto IPsec, ya específicamente IPsec como tal, y le decimos un transfer entonces estoy escribiendo algo mal. Perdón, es que escribí aquí esto mal. Cripto, ahora sí, IPsec, ahí está. Transfer set
y le defino un nombre a ese set, ¿ya? Voy a ponerle mi set. Ese es el grupo que estoy definiendo. Ese es el nombre que yo le quise poner. Y voy a definir que se va a utilizar ESP y no HA y que vamos a utilizar como algoritmo de cifrado triple DES. No tiene por qué ser el mismo de arriba. Este puede ser otro también diferente si queremos. Pero vamos a trabajar con los mismos. Y ESP con MD5, incluyéndole un manejo de autenticación, en este caso de los hashes. Obviamente, señores, como les vuelvo y se los repito, estos parámetros tuvieron que haber sido definidos entre los dos nodos. Si tú eres el que administra los dos, pues tú defines. ¿Ya? Entonces, creamos unas políticas 20, creamos unos sets de ESP llamados MiSet. ¿Listo? En este caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Crear una lista de control de acceso o una ACL que permita la comunicación de ambos extremos. Porque hasta ahora definimos las IPs públicas que se va a permitir, pero no definimos las IPs privadas que vamos a utilizar en nuestro caso. Ahora, ¿qué IP pública voy a usar yo? La mía, la única que tengo. En este caso definimos una access list. Le vamos a poner 100 porque es una lista de control de accesos extendida. Le voy a decir permit IP. Vamos a definir una dirección IP específica y definimos la 192.168.10.0, que es nuestra red LAN de este lado. Y vamos a definir la wildcard, recuerden el inverso de la máscara, 0.0.0.255. Y el destino tiene que ser la red 192.168.30.0, que es la otra red que está del otro lado, con la respectiva wildcard. ¿Cómo sé cuál es la IP del otro lado? Pues tuvieron que decírmela. Yo no voy a adivinar. ¿Listo? Entonces, ahora establecemos digamos que agrupamos todos estos elementos para el establecimiento del mapeo de la conexión. Entonces decimos CryptoMap y le ponemos un nombre. Y mapa. Y le vamos a poner el valor asociado a la política, 20. Y en este caso decimos IPsec -KMP, que son los parámetros que se están utilizando para la creación de esta relación entre la fase 1 y la fase 2. Listo, entonces dice que este nuevo mapa pues, está deshabilitado, pero se va a habilitar apenas se realice la configuración válida y se le asocie una lista de control de acceso, que es la lista 100 que tenemos ahí. Entonces le definimos set peer, o sea, el punto con el que nos vamos a conectar, 10.0.0.6, el mismo que está acá arriba. Le definimos el set con el que vamos a trabajar, set transfer set, y decimos que es el que se llama mi set, el que definimos aquí, para indicar lo que vamos a trabajar con ESP. Así que va a ir cifrado, se va a cifrar con triple D y se va a validar la integridad con MD5. Y le asociamos la lista de control de acceso, 100, match address 100. ¿Ya? Que esto se va a establecer para las comunicaciones que vayan desde la 192.168.10 hacia la 192.168.30. Listo. Entonces ya con eso tenemos establecida la conexión de un lado. Falta del otro lado, ¿no? En este caso.
Entonces vamos a pasar al otro router y hacemos lo mismo, pero con los valores invertidos. Entonces ya configuramos este. La 10.0.0.6 es la IP de esta interfaz de acá. Enable, configure terminal. Y hacemos lo mismo. Definimos, habilitamos el intercambio de llaves. Crypto y KMP enable. Perdón. Le habilitamos los parámetros asociados a la política de intercambio de llaves. Crypto y KMP policy. Con L20 también. Acá pueden ser otros valores, no importa, porque este ya es otra conexión de este lado, ya esto es privado acá. Estos son datos privados internos de cada conexión, pero ya lo que va aquí adentro sí debe ser igual. Entonces, Authentication Pre-Share, autenticación de llave precompartida. Le definimos la encriptación, encryption triple D. Definimos el hash MD5. Definimos el grupo Diffie-Hellman. Allá definimos el 1. Entonces toca definir el 1 aquí también. Y validamos el tiempo de vida. Lifetime 3600. Muy bien. Ahora creamos la llave, la clave que vamos a utilizar para cifrar y definimos el destino de esta conexión. Entonces, cripto, en este caso, pues ISAKMP. Y definimos nuestro key. Dijimos que era Cisco 123. Y como destino de esta conexión, la 10.0.0.1, que es el otro router de aquel lado. Sería la IP pública del otro equipo. Y ahora aquí creamos el set para las conexiones de la fase 2 de SP, Crypto IPsec, y definimos aquí el transfer set. Y le voy a poner aquí también mi set, voy a poner el mismo nombre. Y en este caso, pues definimos otra vez ESP-triple-D, porque es el que está del otro lado, y ESP MD5 HMAC, que fue el que definimos para la integridad. Listo. Creamos nuestra lista de control de acceso. Access list, en este caso, pues 100, vamos a poner el mismo número, no importa. Permit IP. Y aquí invertimos las direcciones IP, porque esta es la comunicación que va en el otro sentido. Sería la 192.168.30.0 con la wildcard 0.0.0.255 hacia la dirección IP 192.168.10.0 con wildcard, perdón, 0.0.0.255. Entonces, eso para permitir las comunicaciones de respuesta. Y ahora ya generamos el mapeo de la relación entre la fase 1 y la fase 2. Porque incluso, señores, yo puedo tener diferentes políticas, puedo tener diferentes access lists para establecer diferentes VPNs con el mismo equipo. ¿Oyeron? Porque eso se puede hacer. O sea que yo puedo establecer VPNs con diferentes recursos aquí distintos. Por eso es que se debe definir direcciones de destino junto con la clave para que la clave específica que yo defina se le asocie a la comunicación hacia esa IP. Y que si va hacia otra IP distinta, sepa qué clave tiene que utilizar. Yo puedo establecer túneles de VPN hacia múltiples destinos. Muy bien. Es más, puedo tener múltiples ACLs de múltiples destinos posibles
Y puedo tener también múltiples posibles destinos aquí asociados a la misma empresa. Muy bien, entonces, Crypto Map, en este caso, mi mapa. Y vamos a asociarlo a la política 20 de IPsec-ISACA-MP. Listo. Entonces vamos a definir el set per, que es el punto con el cual yo me voy a conectar del otro lado, y es la 10.0.0.1, que es el equipo que está del otro lado de la IP pública del otro destino. Set, transfer set, y voy a trabajar con el que llamé mi set. ¿Sí? Es este de acá arriba, la fase 2. Y que haga un match, porque tiene que controlarse esa integridad con lo que es la ACL, en este caso, pues 100. Que haga un match de direcciones con la ACL 100. Saben que no hemos definido a qué interfaz se le va a asociar ese match, ese mapeo como tal. No lo hicimos en el anterior. Entonces, vámonos aquí, exit. Y tenemos que seleccionar la interfaz que va hacia Internet. Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Y en este caso le definimos que él va a trabajar con el mapeo que se llama mi mapa, porque así fue que lo llamé. ¿Sí? Ese fue el nombre que le puse aquí, mi mapa. Listo. Ya se habilitó y se encendió. Ahora tenemos que hacer lo mismo del otro lado. Configure terminal, interface Gigabit Ethernet 0/0/0, y le decimos crypto map mi mapa, que también fue el mismo nombre que le puse de este lado. Listo, ya se habilitó el intercambio de llaves y el mapeo de la red de IPsec en este caso, para el establecimiento de las conexiones entre ambas máquinas. Bueno, falta guardar, hay que guardar las configuraciones. Bueno, ahora la guardamos. Entonces, ¿qué hicimos? A esta máquina le dijimos, oye, vas a establecer un túnel de VPN con esta dirección IP de este lado. Y la red que vas a compartir es esta de acá. Y lo vas a manejar. Vamos a comunicarnos con cifrado con triple D, y la integridad la vamos a validar con MD5. Y el túnel de conexión se va a intercambiar, el intercambio de llaves se va a hacer con Diffie-Hellman de grupo 1. Acá le dijimos a este señor, la conexión VPN la vas a establecer con esta puerta de este lado, con este equipo de este lado. Y vas a compartir la red que está acá de este lado, ¿sí? La red 30. Y los mismos parámetros para el cifrado y para el intercambio de llaves. Entonces probemos en los PCs, a ver qué pasa ahora. PIN 192.168.30.10. Listo, ahora sí hay conexión. El equipo de la mitad no está viendo el direccionamiento privado que estamos usando, el direccionamiento 192. Él está viendo el direccionamiento 10. ¿Ya ven? Y como él sí conoce las dos redes de ambos lados, él sí les puede mandar los mensajes a esos equipos. Y cada equipo está verificando esa conexión, está detectando que es un túnel de VPN que se está estableciendo, y obviamente se está generando la conexión. Si le establezco aquí un tracer, listo, ahí llegó. Ahora en el de la mitad no va a haber respuesta, porque él no sabe, no va a saber, digamos, que comunicarse hacia esta asociación. Él se va a intercambiar entre los routers, que es lo que él está conociendo en este caso, el direccionamiento IP que él está conociendo, pero en el destino sí sabe cómo devolverse. Y ahí está la respuesta. ¿Ya ven?
pasemos al router de acá. Vamos aquí un momento y vamos a verificar aquí. Vamos a decirle show crypto y saca KMP los Security Authentication, los SA. Y ahí me está diciendo que está estableciendo una conexión con un destino 10.006 desde un origen 10.001. ¿Sí? Ahí está. Y está activo actualmente. ¿Ya? Podemos decirle también show crypto y saca KMP y definir que me muestre las características de la política en este caso. Y aquí están los parámetros de la política, ¿sí? Encripción de triple Ds, hash MD5, ¿sí? MSDJ5, el método Spreadsheet Key, el grupo de Diffie-Hellman es 1 de 768 bits y el tiempo de vida es de 3600. Y aquí están los otras opciones de parámetros que se pueden utilizar y que se pueden manejar acá también en este caso. Dice así, los parámetros por defecto que si yo no hubiera definido, él hubiera utilizado. ¿Sí? Cryptomap. Y aquí están los parámetros de la conexión. Miren, aquí está la lista de control de acceso definido, el PIR establecido, la lista 100 y la conexión establecida como tal. ¿Vale? Aquí está incluso el intercambio de bytes que se estableció por segundo. Y la interfaz a la que se asoció ese mapeo. Y cómo se llaman los sets que estamos utilizando. Miren que ahí dice mi set, coma, o sea que yo puedo tener más, ¿cierto? Varios más conjuntos de configuraciones. Y show IPsec y el SA del IPsec. Y aquí están los parámetros de IPsec que se generaron. La interfaz gigabit de salida, el mapeo que se hizo con mi mapa, el direccionamiento IP público que tenemos trabajando y el intercambio de direcciones privadas. Y los parámetros ya de intercambios que se han establecido. ¿Saben? Local, remoto y los parámetros de MTU que se definieron y todo esto. ¿Saben? Aquí sí sale mucho más información porque ya esto es la información de las comunicaciones establecidas con de IPsec. Entonces, señores, ese es el establecimiento de un túnel de VPN utilizando IPsec como mecanismo para el establecimiento del túnel. ¿Oyeron? Como les digo, estos parámetros se tienen que poner de acuerdo entre los diferentes nodos. Si tú vas a configurar esto en Juniper, por ejemplo, Juniper VPN, pues él tiene su interfaz gráfica o también tiene sus comandos que son propios, pero tienes que definir lo mismo. Tienes que definir el algoritmo de hash, tienes que definir la fase 1 con el algoritmo de hash, el cifrado, el grupo Diffie-Hellman, el tiempo de vida. Es más, en la fase 2 también se puede definir un tiempo de vida. ¿Ya? Defines el cifrado que vas a utilizar también. Entonces, todo eso se ponen de acuerdo. Si vas a utilizar AH o vas a utilizar ESP, entonces, todo eso se ponen de acuerdo. Recuerden que si usan AH, no va cifrada la comunicación. O sea que si alguien captura ese tráfico, podrá analizarlo y leer el túnel de VPN sin ningún problema. Así que, claro que eso tendría que hacerlo desde Internet. El detalle es que como la comunicación valida el origen y el destino y todo esto, pues ya va algo protegido, pero no implica que no se pueda, digamos que robar esos mensajes. Si queremos que vaya cifrado, ESP, toca utilizarlo de esa manera. Bueno, ese era el tema del establecimiento de una conexión VPN entre dos sedes diferentes. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.